Jamás Isabela imaginó que la misma amiga que su esposo le prohibió volver a ver, aquella a quien tildó de vergüenza, sería la única persona en el mundo capaz de arrancarla de las garras de la muerte cuando su propia familia la abandonó a su suerte en la oscuridad más profunda. Isabela, a sus 35 años, vivía encapsulada en una burbuja de cristal y silencio, una prisión dorada que, a los ojos del mundo, era la cúspide de la felicidad. Su figura, esbelta y cuidadosamente mantenida, siempre estaba enfundada en telas costosas. Cada pliegue de su vestido de seda o de su traje de diseñador, un testamento silencioso de su riqueza. Sus manos, impecablemente manicuradas, con uñas siempre perfectas y cubiertas de esmalte de alta gama, raras veces tocaban algo que no fuera un cristal fino o el teclado de su teléfono inteligente, el cual usaba más para evadir la realidad que para conectar con ella. El cabello, de un rubio platino impecable, caía en ondas perfectas sobre sus hombros, como una cascada de oro pulido. Sus ojos, de un azul profundo y brillante, solían estar velados por una melancolía que pocos notaban, una tristeza apenas perceptible que se ocultaba tras una sonrisa forzada y un asentimiento cortés. Cada mañana, al despertar en la suite principal de su mansión, el sol se filtraba por las cortinas de seda, iluminando un espacio vasto y vacío que, a pesar de todo su lujo, no lograba llenar el vacío que sentía en su pecho. Su hogar, un palacio de mármol y cristal que se alzaba sobre la colina más exclusiva de la ciudad, era el epítome de la opulencia. Pisos pulidos que reflejaban las lámparas de araña como estrellas caídas, obras de arte abstractas en cada pared y piscinas infinitas que se fundían con el horizonte. Pero para Isabela, ese lujo era una jaula, un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás y de la persona en la que se había convertido. El aire allí era siempre perfumado, aséptico, cargado con el aroma de flores exóticas, y para ella, el hedor insoportable de la soledad y la hipocresía. Ricardo, su esposo, un empresario de 50 años con una fortuna que crecía a la misma velocidad que su arrogancia, era el arquitecto de su prisión. Su voz, siempre grave y autoritaria, resonaba en los vastos salones, llenando el espacio con sus dictados y su desprecio. Isabela, ¿es que no entiendes? Nuestra posición social exige ciertos estándares. Esa gente de tu pasado, de tu barrio, es una vergüenza para nuestro nombre. No podemos permitir que te vean asociada con ellos. Nos avergonzará. Swingaba, sus ojos oscuros clavándose en ella como cuchillos, cada palabra una bofetada invisible. Isabela sentía el ardor en sus mejillas, una vergüenza que no era por Laura, sino por sí misma, por la cobardía que la ataba. El nudo en su garganta era tan espeso que le costaba respirar, pero su mirada se mantenía firme, aunque velada, no por desafío abierto, sino por una dignidad silenciosa que se negaba a extinguirse por completo. Sus manos, que una vez habían sentido la tierra en el jardín de su infancia junto a Laura, ahora temblaban ligeramente, pero el temblor era apenas perceptible para el ojo inexperto de Ricardo. Cada interacción con Ricardo y su familia era un recordatorio constante de su insignificancia a sus ojos. Su suegra, doña Eloísa, una mujer esbelta y de mirada altiva, solía decirle con una sonrisa dulzona: «Mi querida Isabela, eres tan ingenua, tu origen humilde es evidente en tu forma de ver el mundo. A veces es mejor que dejes los asuntos importantes,
a quienes realmente entienden. La hermana de Ricardo, Camila, una mujer frívola y vanidosa, solía ridiculizar sus escasas sugerencias en las reuniones familiares. «Isabela, por favor, no digas tonterías. ¿Qué sabrás tú de inversiones o de alta sociedad? Tu cerebro solo sirve para elegir el color de las cortinas. Y eso, si te ayudamos». Isabela sentía cómo su corazón se encogía. Un dolor tan agudo que le faltaba el aliento. Sus rodillas flaqueaban, pero se obligaba a mantenerse en pie, a seguir respirando. Cada día era un recordatorio de que, a pesar de la riqueza, ella era una prisionera sin voz, sin valor, relegada a una existencia superficial donde su único propósito era ser la esposa trofeo de Ricardo. El lujoso ambiente contrastaba brutalmente con la precariedad de su alma, y cada comentario despectivo era un nuevo grillete que se ceñía a su espíritu. La soledad, a pesar de estar rodeada de gente en fiestas y reuniones, era una constante. Las miradas de lástima de algunas mujeres, las sonrisas falsas de otras, el susurro de «la pobre Isabella, tan sola a pesar de todo», todo contribuía a su aislamiento. En medio de su aparente fragilidad y la insignificancia que Ricardo le atribuía, Isabella poseía un tesoro oculto que él, cegado por el brillo de su propia fortuna, jamás pudo percibir. Una mente aguda, una intuición desarrollada en un hogar modesto donde la observación y la empatía eran herramientas de supervivencia. Tenía una memoria excepcional para los detalles, una capacidad casi fotográfica para recordar conversaciones, gestos y el más mínimo matiz en la voz de las personas. Desde joven, había sido una ávida lectora, devorando libros de historia, economía y psicología, absorbiendo conocimientos con una curiosidad insaciable que su educación formal, aunque limitada, no había podido satisfacer. Su verdadera pasión, sin embargo, era el análisis de la conducta humana, una habilidad que había cultivado en su barrio, donde aprendió a leer las intenciones ocultas detrás de las palabras y a detectar las verdades veladas. Ricardo creía que Isabella era solo una bonita cara, una mujer fácil de manipular, su mente limitada a las frivolidades de la moda y la decoración. La consideraba un adorno, una extensión de su estatus, incapaz de pensar por sí misma o de desentrañar las complejidades del mundo real. Él la había despojado de su verdadera identidad, de sus conexiones con su pasado, de su esencia. Jamás imaginó que la mujer a la que controlaba con mano de hierro era, en silencio, un archivo viviente, una base de datos mental que procesaba cada interacción, cada mentira, cada incongruencia con una precisión asombrosa. Esta habilidad, este conocimiento profundo del comportamiento humano y una memoria enciclopédica para las inconsistencias, era el arma secreta de Isabella, un arma forjada en el crisol de su humilde origen y afilada por años de observación silenciosa. Era la razón por la que, incluso en su estado más vulnerable, una parte de ella sabía que había algo más allá de la simple mezquindad de Ricardo, algo oscuro y calculador en su control, algo que iba más allá de la clase social. El día en que esta habilidad se revelara de forma contundente, la sorpresa de Ricardo sería cataclísmica. Él, que siempre había subestimado a su esposa, vería cómo la simple y bonita Isabella desmantelaba su imperio de mentiras con la fría lógica de la observación y la devastadora precisión de la verdad. Ricardo y su familia quedarían en shock. Sus mandíbulas caerían,
Sus ojos se desorbitarían al comprender que habían subestimado no solo la inteligencia de Isabella, sino también la profundidad de su dolor y la inquebrantable fuerza de su espíritu. La fachada de su fortuna y su reputación se desmoronaría ante el mundo, expuesta por la delicada mano de la mujer a la que habían despreciado. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué permito que la voz de Ricardo se convierta en la mía propia? Se preguntó Isabella, sentada en el balcón de su suite, el aire frío de la madrugada acariciando su rostro. Las palabras de Ricardo resonaban en su cabeza como un eco maligno. Nos avergonzará. Esa gente es una vergüenza. El rostro de Laura, su amiga de la infancia, apareció en su mente, la risa sincera, los ojos llenos de vida. Isabella sintió una punzada de culpa, un dolor agudo que le apretaba el pecho. Había cortado todo contacto con Laura, con su pasado, con su verdadera esencia. El nudo en su garganta era tan denso que le dolía tragar, y las lágrimas, calientes y silenciosas, se deslizaron por sus mejillas, empapando la seda de su bata. La humillación no era por Ricardo, sino por su propia debilidad, por haberse dejado atrapar en esa jaula de oro. Quería gritar, quería correr, quería liberar la frustración que la quemaba por dentro, pero solo podía suspirar en la soledad. Pero cada lágrima, cada insulto de Ricardo, cada momento de dolor, no la doblegaba, sino que forjaba una determinación inquebrantable en lo más profundo de su ser. No puedo seguir así. No quiero seguir así. Esta no soy yo. Me estoy marchitando. Recordaba su vida en el barrio, las risas, las conversaciones auténticas, la libertad que sentía al ser ella misma. Y ahora, todo eso había desaparecido, reemplazado por la opresión de Ricardo y la superficialidad de su nueva vida. Una punzada de rabia, fría y calculada, comenzó a bullir en su estómago. La resignación se desvanecía, reemplazada por una chispa de rebeldía. ¿Qué esconde Ricardo? ¿Por qué insiste tanto en aislarme, no solo de Laura, sino de todos los que me conocían antes? No es normal. No es solo un asunto de clase social. Hay algo más, algo oscuro, detrás de su obsesión por el control. Lo siento aquí, pensó, apretando una mano contra su pecho. La duda se sembró en su mente, una semilla fría y persistente. ¿Era posible que su destino fuera más que solo ser la esposa perfecta de Ricardo? ¿Que la razón de su aislamiento fuera más profunda que la simple aversión social? Siento que hay un secreto. Un secreto que me mantiene prisionera aquí, no solo su amor, sino su control. Necesito encontrarlo. No puedo vivir así. No quiero vivir así. Pero, ¿cómo? ¿Cómo una mujer como yo, sin contactos reales fuera de esta jaula, puede enfrentarse a un hombre tan poderoso y controlador? La impotencia la inundaba, pero la imagen de Laura, su sonrisa sincera, le daban la fuerza para seguir adelante. Lo descubriré, lo juro, y cuando lo haga, la verdad me hará libre. Esta es mi última oportunidad para ser yo misma. La determinación era ahora una llama ardiente que consumía su miedo, dándole una claridad aterradora. El día a día de Isabella en la mansión era una coreografía de silencios, sonrisas forzadas y rutinas predecibles que se sentían como una asfixia lenta. Se levantaba con el sol, sus ojos abiertos a la vastedad de su suite, un espacio que se sentía más como un mausoleo dorado que como un hogar. El olor a flores frescas de los arreglos semanales se mezclaba con el aroma a café gourmet
y la fragancia artificial que Ricardo prefería para el ambiente. Su desayuno, un cuenco de frutas exóticas y un té de hierbas, era un ritual solitario en el inmenso comedor, acompañada solo por el eco de sus propios pensamientos y el sonido distante del personal de servicio. Sus manos, que antes habían disfrutado de la textura de la arcilla o el tacto de un libro viejo, ahora solo se movían con la delicadeza requerida para manejar la porcelana fina o el cristal de Murano. Las mañanas de Isabella transcurrían entre sesiones de ejercicio en el gimnasio privado de la mansión, visitas al salón de belleza para mantener su impecable apariencia y un sinfín de tareas sociales sin sustancia: elegir el menú para una cena, supervisar la decoración para una reunión de caridad, o simplemente sentarse en silencio en el salón principal mientras Ricardo atendía a sus negocios. Cada objeto de lujo que la rodeaba era un recordatorio constante de su estatus, pero también de su aislamiento. Los cuadros carísimos que adornaban las paredes, los muebles antiguos de maderas preciosas, los jardines inmensos que se extendían hasta el horizonte. Todo era un despliegue de riqueza que para ella carecía de calidez. Las interacciones con Ricardo eran el punto más doloroso de su semana, una humillación programada que tenía que soportar por el bien de la paz en su jaula. Una tarde, mientras Isabella intentaba hablarle de un problema de salud menor que había estado sintiendo, Ricardo la interrumpió, su voz cargada de fastidio. «Isabella, por favor, no me vengas con tus dramas. Estoy a punto de cerrar el trato del año. Mis socios están aquí. ¿No puedes ser un poco más discreta? Tu sensibilidad es exasperante». Isabella sintió el calor en sus mejillas, una punzada de vergüenza y una rabia silenciosa que la consumía por dentro. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos se mantuvieron fijos en un punto distante, su expresión una máscara de sumisión. Quería gritarle que su salud también era importante, que no era solo un adorno, pero el miedo a su ira la paralizaba. Cada vez que Ricardo la despreciaba frente a otros, sus palabras se clavaban en el alma de Isabella como flechas envenenadas, un dolor acumulativo que la empujaba al límite de su resistencia. Los comentarios despectivos de la familia de Ricardo eran constantes, una letanía de recordatorios de su lugar. Su suegra, doña Eloísa, solía preguntarle frente a invitados: «¿Y cómo va tu pequeña obra de caridad, Isabella? ¿Todavía te juntas con esa gente de la que hablábamos? Ya sabes, la caridad está bien, pero el buen nombre de la familia es más importante. No querrás que piensen que te estás mezclando con cualquiera, ¿verdad?» Su tono era dulzón, pero sus ojos gélidos transmitían una amenaza velada. Isabella sentía como su cuerpo se tensaba, el nudo en su garganta más apretado que nunca. Su mente, sin embargo, registraba cada palabra, cada matiz, la forma en que el desprecio de la familia de Ricardo por su origen se convertía en un arma para controlarla y aislarla de su pasado. Una mañana, mientras Isabella estaba en la cocina, escuchó una conversación entre Ricardo y su abogado, el señor Vargas, en el despacho contiguo. Sus voces eran bajas, pero el agudo oído de Isabella captó fragmentos. Elías, el hijo de Aurora, el seguro, nadie debe saber. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué tenía que ver el hijo de Laura con Ricardo? ¿Un seguro? ¿Qué ocultaba? La conversación se interrumpió de repente,
cuando Ricardo se dio cuenta de que la puerta del despacho estaba ligeramente abierta. Salió furioso, su rostro enrojecido, sus ojos inyectados en sangre. «Isabela, ¿qué haces ahí? No te atrevas a escuchar conversaciones que no te conciernen». «Ya te lo he dicho, esa gente es problema». «Aléjate de ellos, de Aurora y su hijo, para siempre. Si descubro que has vuelto a hablar con esa mujer, te juro que te arrepentirás de haberla conocido». Su voz era un trueno que resonaba en la mansión. La amenaza velada era una sentencia. Isabela, aunque paralizada por el miedo, sintió una chispa de rabia. «¿Saben algo? Hay algo sobre Laura y Elías que Ricardo está ocultando. ¿Por qué tanta insistencia en el aislamiento? ¿Por qué tanto miedo?» Component Placement pensó, su monólogo interno en un torbellino. «No es solo por avergonzarme. Hay algo más grande, algo siniestro. Y voy a descubrirlo. Por Laura, por Elías y por mi propia libertad». La monotonía de su existencia se había transformado en un campo de batalla, y ella, la esposa trofeo, se había convertido en una estratega silenciosa. Fue una de esas noches interminables en la mansión, después de una de las cenas de gala más fastuosas, cuando la primera grieta apareció en la fachada cuidadosamente construida de la vida de Ricardo, abriendo un abismo de dudas en la mente de Isabela. Ricardo, con el estómago revuelto por el exceso de alcohol y su habitual arrogancia, se había desplomado en su estudio, dejando la puerta entreabierta y su tablet desatendida sobre el escritorio. Isabela, que no podía conciliar el sueño, el eco de su propia soledad resonando en los vastos salones, pasó por el estudio y vio la luz de la pantalla. Su curiosidad, un instinto que su vida de lujo no había logrado extinguir, la impulsó a acercarse. En la pantalla un correo electrónico abierto. El remitente era el señor Vargas, el abogado de Ricardo, y el asunto: documento clave, archivo de adopción, Elías P. Isabela sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, tan gélido como el mármol bajo sus pies descalzos. Elías P. ¿Podría ser Elías, el hijo de Laura? ¿Un archivo de adopción? ¿Por qué Ricardo y su abogado estarían interesados en un niño de un barrio humilde? El corazón le latió con una fuerza inusual, un tamborileo sordo contra sus costillas. La incredulidad se mezcló con una punzada de esperanza y una oleada de terror. Isabela no era una experta en tecnología, pero su intuición le decía que ese correo era crucial. Un tic nervioso se apoderó de su ojo, y sus manos temblaron al intentar tocar la pantalla. La sangre se le heló en las venas. En ese mismo instante, la voz de Ricardo, un murmullo apenas inteligible por el alcohol, se escuchó desde el sillón. Nadie debe saber. Elías. Mi hijo. La palabra «mi hijo» resonó en la mente de Isabela como una campana de alarma. ¿Su hijo? ¿Ricardo tenía otro hijo? ¿Y era Elías el hijo de Laura? La pregunta revoloteaba en su mente como una mariposa atrapada. La medicación que Ricardo a veces le daba para calmarla, y que ella había estado discretamente reduciendo, no podía nublar esta avalancha de dudas. La humillación que había sentido por años se transformó en una rabia fría y gélida. Este no era un simple secreto de clase social. Era una traición profunda, una que la conectaba directamente con la vida de Laura y la de su hijo. ¿Podría ser verdad? ¿Es Elías el hijo de Ricardo? ¿Por qué lo ocultaría?
¿Y por qué querrían un archivo de adopción si es su propio hijo? Component placement, se preguntó en el silencio opresivo del estudio, las palabras de Ricardo resonando en su cabeza. Sentía una mezcla de náusea y una punzada de indignación. El dolor en su pecho era tan agudo que le costaba respirar. Quería gritar, quería romper algo, quería llorar hasta que no quedaran lágrimas, pero una parte de ella, esa parte indomable que Ricardo había subestimado, se negaba a ceder. Una chispa de desafío se encendió en lo más profundo de su ser. No me rendiré. No voy a permitir que esto quede en la oscuridad. Voy a desenterrar cada mentira, cada secreto. Ricardo, vas a descubrir que la esposa que subestimaste no ha olvidado, y que la verdad tiene un poder que tu dinero jamás podrá comprar. El escepticismo inicial se desvaneció, reemplazado por una certeza inquebrantable de que había tropezado con algo monumental, algo que explicaría la crueldad y el aislamiento al que Ricardo la había sometido. La chispa de esperanza que había sentido se transformó en una llama ardiente de resolución. Esto no es un juego, Isabela. Es tu vida, tu libertad. Y la verdad te hará libre, o te aplastará. Pero no te quedes de brazos cruzados. El proceso de desenterrar la verdad, de transformar esa semilla de duda en una avalancha de pruebas, fue una odisea de paciencia sobrehumana, de sigilo de gato y de una inteligencia que la propia Isabela no sabía que poseía en tal medida. Cada noche, después de que la mansión se sumía en el silencio pesado de la madrugada, Isabela iniciaba su investigación secreta. La luz tenue de la pantalla de su tablet, que había logrado desbloquear usando su memoria para recordar la secuencia de gestos de Ricardo, era su única compañera. El frío del mármol bajo sus pies descalzos era un recordatorio constante del riesgo que asumía, y el zumbido distante del sistema de ventilación, el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Su primera tarea fue investigar el correo electrónico del señor Vargas. Buscó en la papelera de reciclaje de la tablet y encontró correos más antiguos, con documentos adjuntos. Con un esfuerzo titánico y su memoria prodigiosa, logró recuperar un archivo PDF, una copia de un testamento, un acta de nacimiento y una orden judicial de adopción. El testamento era de un tío abuelo de Ricardo, un hombre excéntrico que había fallecido hace años. En él se establecía que una parte significativa de su inmensa fortuna, específicamente un fondo fiduciario para descendientes directos nacidos fuera del matrimonio, sería entregada a un Elías P. al cumplir los 18 años. La fecha de nacimiento de Elías en el acta coincidía con la de Elías, el hijo de Laura. Y la orden judicial de adopción mostraba que Ricardo había intentado legalmente adoptar a Elías en secreto, con una cláusula que lo declaraba como huérfano con predisposición a enfermedades crónicas que requieren atención costosa, lo que implicaba que el niño no tendría capacidad de administrar la herencia que pasaría a ser administrada por Ricardo. Es Elías, es el hijo de Ricardo, y él quiere robarle su propia herencia. Drenia Isabella, el corazón galopando con furia. No solo es cruel, es un criminal. Esto es abominable. Es una manipulación descarada. La recolección de pruebas se volvió sistemática. Isabella exploró el estudio de Ricardo, buscando entre sus papeles, utilizando su habilidad para recordar patrones y secuencias.
Encontró agendas secretas donde Ricardo anotaba reuniones con abogados, nombres de empresas fantasma y fechas de transferencias bancarias. Su mente analítica comenzó a hilar los cabos sueltos, conectando las piezas con una precisión asombrosa. Dibujaba esquemas complejos en un pequeño cuaderno que guardaba bajo su colchón, desglosando las redes de fraude, los nombres de los cómplices. Cada documento que encuentro es como un pequeño ladrillo en un muro de verdad que estoy construyendo. Un muro que aplastará a Ricardo, reflexionaba. Pero, ¿es suficiente? ¿Cómo puedo probar esto sin levantar sospechas? Necesito una forma de grabar su confesión, algo irrefutable. Los obstáculos no tardaron en aparecer. Una noche, mientras estaba en el estudio, escuchó pasos acercándose. Era el viejo señor Peterson, el mayordomo, haciendo su ronda. Isabela se congeló, el corazón golpeándole el pecho como un martillo. Se escondió detrás de un pesado cortinaje, apenas respirando, su cuerpo tenso, los músculos doloridos. Peterson entró, encendió la luz, y sus ojos se posaron en la silla vacía frente al escritorio, donde Isabela había estado sentada segundos antes. Su aliento se contuvo. Un nudo de miedo se le formó en la garganta. ¿La había visto? ¿Sabía él algo? Por un momento interminable, Peterson dudó, luego resopló y apagó la luz, murmurando para sí mismo sobre su imaginación, y se fue. Isabela esperó minutos, que se sintieron horas, antes de atreverse a salir de su escondite, sus piernas temblorosas, su piel fría por el miedo. Casi me atrapan. No puedo permitirme un error. Otro retroceso significativo ocurrió cuando Isabela intentó acceder a la caja fuerte personal de Ricardo, oculta detrás de un cuadro en su habitación. Sabía que allí guardaba documentos aún más delicados. Había observado sus movimientos, la secuencia de números que tecleaba. Pero una tarde, Ricardo cambió la combinación. Isabela sintió una ola de desesperación. ¿Cómo voy a conseguir el resto de las pruebas? Es como buscar una aguja en un pajar oscuro, sin luz. La frustración la invadió. Estoy estancada. Cada avance viene con un obstáculo insuperable. Me siento como una mosca atrapada en una telaraña. Pero la verdad está tan cerca. Tengo que seguir, por Elías, por Laura, por mi propia alma. Un día, Isabela se dio cuenta de que Ricardo tenía una manía. Dejaba su teléfono móvil desbloqueado mientras dormía la siesta en el sofá del salón. Era un riesgo enorme, pero su única oportunidad. Con manos temblorosas, instaló una aplicación de grabación de voz en su teléfono, programándola para activarse automáticamente cuando Ricardo hablara, y para guardar las grabaciones en la nube, donde ella podría acceder a ellas de forma remota. Luego, la borró de su registro de aplicaciones. Una semana de grabaciones silenciosas y un par de conversaciones mundanas no revelaron nada. Pero entonces, una madrugada, Ricardo tuvo una pesadilla, y su voz, entrecortada y llena de pánico, llenó el micrófono. «Elías, no. El dinero es mío. Nadie me lo quitará. Ni siquiera ese niño. Aurora, quédate fuera de esto. No, Vargas, no. No quiero que se sepa la verdad. Es mi hijo, pero es mi dinero». La grabación era nítida, devastadora. La verdad era innegable. Lo sabía, pensó Isabela, las lágrimas corriéndole por el rostro, no de tristeza sino de una rabia gélida y justiciera. Él lo sabía todo. Él sabía que Elías era su hijo, y lo abandonó por dinero.
y me usó para ocultarlo. Mi monólogo interno era un torbellino de emociones. ¡Qué monstruo! ¡Qué cruel! Ha condenado a su propio hijo a la miseria para proteger una herencia que ya le pertenecía. Ha jugado con la vida de un niño y ha jugado con mi vida, con mis sentimientos, con mi esperanza. Siento una punzada de asco por la persona que es. Y una oleada de poder. Tengo las pruebas, y no me detendré hasta que pague por cada acto de crueldad, por cada mentira. Elías y Laura merecen justicia, y yo merezco mi libertad. Sus manos, que antes se sentían inútiles, ahora sostenían el destino de un hombre poderoso. Con el peso de la verdad y la grabación irrefutable en sus manos, Isabela sabía que su lucha no podía ser solitaria por más tiempo. Necesitaba aliados, personas que creyeran en ella y que tuvieran el valor de enfrentarse a la maquinaria de poder y corrupción de Ricardo. El primer paso, el más difícil, fue volver a conectar con Laura. Después de años de silencio, de cartas sin respuesta y de llamadas sin atender, Isabela sentía una mezcla abrumadora de culpa y vergüenza. Una tarde, con el corazón en un puño, Isabela se atrevió a ir al viejo barrio. El apartamento de Laura era tan humilde como lo recordaba, pero la calidez de su amistad, por un instante, pareció derretir el frío de años de ausencia. Laura, con el rostro cansado pero los ojos aún llenos de vida, la recibió con una mezcla de sorpresa y recelo. «Isabela, ¿qué haces aquí? Después de tanto tiempo, pensé que te habías olvidado de nosotros». Su voz estaba teñida de dolor y resentimiento. Isabela sintió una punzada aguda de culpa, pero mantuvo la mirada firme. «Laura, sé que te he fallado, sé que te abandoné, y no tengo excusas, pero he descubierto algo terrible. Algo que te afecta a ti y a Elías». Con manos temblorosas, le mostró la grabación. La voz de Ricardo llenó el pequeño apartamento, fría y calculadora, revelando la conspiración para despojar a Elías de su herencia y el abandono de su propio hijo. Laura, al escuchar las palabras, se quedó lívida. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su mano se llevó a la boca, conteniendo un grito ahogado. Las lágrimas le corrieron por el rostro, no de tristeza, sino de una rabia justiciera. «No puede ser. Ese demonio. Lo sabía. Siempre lo supe. La forma en que te trató, la forma en que siempre se burlaba de nuestro origen». Su voz se quebró. Isabela la abrazó con fuerza, pidiéndole perdón una y otra vez. Fue un momento de profunda sanación, de reconexión. «Necesito tu ayuda, Laura, tu fuerza, tu conocimiento de este mundo. No puedo hacer esto sola». Laura, a pesar del dolor y la traición pasada, no dudó. «Por Elías y por ti, Isabela. Vamos a hacer que pague». La confianza se forjó en las lágrimas compartidas y en la promesa de justicia. Laura, con su resiliencia forjada en la adversidad, se convirtió en el ancla de Isabela, el puente con el mundo real, con la sabiduría de la calle y una lealtad inquebrantable. Sus conversaciones eran largas y profundas, reconstruyendo años de silencio, desentrañando el plan paso a paso, su diálogo lleno de estrategias, de recuerdos, de miedos y de una renovada esperanza. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esta vez no se salga con la suya?, Swin preguntó Laura una tarde. «Necesitamos más que la grabación. Necesitamos a alguien que él respete, alguien que él crea que está de su lado».
La segunda alianza crucial vino de donde menos lo esperaban, del propio círculo de Ricardo. Había un socio menor, el señor Benjamín Soto, un hombre de negocios honesto que había empezado a sospechar de los manejos de Ricardo, pero que temía hablar. Liam Thorne, un viejo conocido de Isabella de su vida de sociedad, a quien había contactado discretamente tras meses de intentos, fue quien hizo el acercamiento inicial. Liam, un hombre de impecable reputación y una moral intachable, había sido un testigo silencioso de la gradual transformación de Isabella, del aislamiento al que Ricardo la había sometido. Él siempre había sentido una ligera aversión por Ricardo, percibiendo su arrogancia y su falta de escrúpulos. Cuando Isabella le presentó la grabación y los documentos, Liam se quedó helado. «Isabella, no puedo creerlo. Esto es abominable. Siempre sospeché de Ricardo, pero esto supera cualquier límite». Liam, con su vasta red de contactos en el mundo de los negocios y la justicia, se convirtió en el brazo ejecutor de la venganza. Presentó el caso a un fiscal de renombre, el señor Morales, un hombre conocido por su incorruptibilidad y su ferocidad en la lucha contra el crimen de cuello blanco. El señor Morales, al revisar la evidencia, se dio cuenta de la magnitud del caso. «Esto es oro, Isabella». Con la grabación, con estos documentos y su testimonio, tenemos un caso sólido, pero necesitaremos el testimonio de alguien de adentro, alguien que pueda corroborar los manejos ilegales de Ricardo. Así fue como el señor Benjamín Soto entró en escena. Liam lo contactó, presentándole la evidencia, el riesgo que corría si Ricardo era descubierto y él no hablaba. Benjamín, al ver las pruebas irrefutables y el valor de Isabella al dar un paso al frente, sintió una punzada de culpa y la urgencia de hacer lo correcto. Había presenciado los manejos turbios de Ricardo, pero el miedo a su poder lo había silenciado. Yo he visto cosas», balbuceó Benjamín, su voz apenas un susurro, mientras veía la grabación de Ricardo. Él es un monstruo. Me arrepiento de no haber hablado antes». Benjamín, el socio menor, se convirtió en el testigo clave, el engranaje que sellaría la suerte de Ricardo. Las interacciones entre Isabella, Laura, Liam y el señor Morales eran constantes, estratégicas, un equipo imparable, cada uno aportando su pieza crucial al rompecabezas de la justicia. La confianza se había solidificado, y la maquinaria de la venganza silenciosa de Isabella se puso en marcha, imparable, por fin. A medida que el círculo de la verdad se cerraba sobre Ricardo, la tensión en la mansión se volvió insoportable, un aire tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, con su agudo sentido para el control y su innata desconfianza, comenzó a percibir una serie de anomalías, un ligero desequilibrio en el orden inmaculado de su universo. Su paranoia, siempre latente bajo la superficie de su pulcra arrogancia, se manifestaba en una crueldad aún mayor hacia Isabella y en una serie de confrontaciones directas, cargadas de veneno y desesperación. Una tarde, Ricardo encontró a Isabella en su estudio. Los documentos que había dejado intencionalmente a la vista, para que ella los viera y registrara en su memoria, parecían sutilmente desordenados. Ricardo se detuvo en el umbral. Sus ojos oscuros, antes gélidos, ahora ardían con una furia contenida. Su voz, un susurro peligroso, más aterrador que un grito, llenó el silencio.
Isabela, ¿has estado revisando mis papeles? Te lo pregunté antes y me negaste. ¿Crees que soy estúpido? Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, su corazón martilleando contra sus costillas, pero logró mantener la compostura, su mente analizando la situación en microsegundos. ¿Cómo negarlo sin levantar más sospechas? ¿O es el momento de plantar la semilla de la duda en él? Disculpa, Ricardo, respondió Isabela, su voz tranquila y respetuosa, pero con un matiz de cansancio que no pudo ocultar. Estaba buscando un libro que me pediste. Quizás lo moví sin querer. Ricardo se acercó lentamente, su mirada escrutándola, buscando alguna señal de engaño. Sus labios se tensaron en una línea delgada. No me mientas, Isabela. Tengo la sensación de que sabes algo. Algo sobre... Elías. No intentes jugar conmigo. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer. Y si ese niño... Si esa mujer... Aurora... Si se atreven a interferir en mis asuntos, te juro que lo pagarás muy caro. No hay nadie que pueda ayudarte, Isabela. Estás sola. Te aseguraste de eso cuando los dejaste por mi dinero. La amenaza apenas velada era una puñalada directa a su corazón, una referencia dolorosa a su pasado. Isabela sintió el ardor en sus mejillas, el nudo de la rabia formándose en su garganta, pero supo que no era el momento de la verdad. Tu miedo es mi fuerza, pensó, su monólogo interno inundado de una nueva urgencia. Está acorralado. Ya no me importa lo que piense o diga. Su debilidad es su perdición. Días después, la presión escaló. La familia de Ricardo, doña Eloísa y Camila, notaron el cambio en el comportamiento de Isabela. Ya no se dejaba humillar con la misma facilidad. Sus ojos tenían un brillo nuevo, una determinación que las inquietaba. Durante una cena familiar, Camila intentó ridiculizarla de nuevo. «Isabela, ¿sigues pensando en tus viejas amigas? ¿No te das cuenta de que eso solo te resta puntos en sociedad? No sabes dónde está tu lugar». Pero esta vez, Isabela la miró fijamente, con una calma que desquició a Camila. «Mi lugar, Camila, es donde la verdad me lleve. Y eso es mucho más allá de lo que tu mente superficial puede comprender». La frase cayó como una bomba. Camila se quedó muda, su rostro enrojecido por la ira. Ricardo la fulminó con la mirada, su ceño fruncido. La confrontación final antes del clímax ocurrió cuando Ricardo, visiblemente desesperado, intentó culpar a Laura de una extorsión para desacreditarla. Llamó a Isabela a su despacho, el rostro desfigurado por la rabia. «Esa mujer, Aurora, me está chantajeando. Quiere dinero, mucho dinero. Dice que tiene pruebas de mi vida privada. Es una víbora. Tienes que hablar con ella, Isabela. Tienes que convencerla de que se detenga. Si no lo haces, te juro que haré que la desaparezcan a ella y a su hijo». Su voz era un trueno. Isabela sintió el pánico, el terror de que la amenaza fuera real. Pero esa amenaza, en lugar de paralizarla, desató una determinación férrea. «No lo haré, Ricardo», dijo Isabela, su voz firme, cada palabra un desafío. «No volveré a ceder ante tus amenazas. Ya no soy la mujer que conoces. Y no voy a permitir que le hagas daño a Laura ni a Elías». La mirada de Ricardo se volvió de puro odio. «Me has traicionado, Isabela. Te arrepentirás de esto. No tienes idea de lo que soy capaz». Isabela sonrió, una sonrisa fría y triste a la vez. «Oh, Ricardo, sí la tengo. Y tú no tienes idea de lo que yo soy capaz de hacer para que la verdad salga a la luz. Es ahora o nunca».
Voy a hacer que pagues por cada mentira, por cada vida que has destruido, por cada lágrima que he derramado. Esto no es solo justicia, es mi libertad, mi vida, mi redención. La chispa de determinación en los ojos de Isabella se había convertido en una llama furiosa, lista para encender la mecha de la vindicación. El silencio de la mansión se había vuelto pesado, cargado de la promesa de un estallido inminente. El día del clímax amaneció con un cielo plomizo y una fina llovizna, como si el propio universo presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse en el corazón de la alta sociedad. Era la ceremonia de entrega de premios anual de la Cámara de Comercio, el evento más importante del calendario empresarial, donde Ricardo sería galardonado con el prestigioso Premio a la Excelencia Empresarial. El gran salón de convenciones del hotel más exclusivo de la ciudad estaba atestado de figuras influyentes, empresarios poderosos, políticos y la élite social, todos vestidos con sus mejores galas. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán y la música suave de un cuarteto de cuerdas. Ricardo, en el centro del escenario, con su smoking impecable y su pecho inflado de orgullo, sonreía con su habitual arrogancia, mientras los focos lo bañaban con una luz cegadora. Isabella, sentada en una mesa discreta al fondo, vestía un elegante traje oscuro que, aunque sobrio, destacaba su figura esbelta. Su cabello estaba recogido en un moño bajo. Sus ojos, más brillantes que nunca, observaban cada detalle de la escena. A su lado, Laura, con un vestido prestado pero una dignidad inquebrantable, la sostenía con una mirada de apoyo. Liam Thorne estaba entre los invitados de honor, su presencia discreta pero su mirada atenta. El fiscal Morales y su equipo se encontraban dispersos entre la multitud, camuflados, listos para actuar. Cuando el maestro de ceremonias anunció a Ricardo, una ovación atronadora llenó el salón. Ricardo subió al escenario, su sonrisa triunfal. Distinguida concurrencia, es un honor para mí recibir este premio a la excelencia, un reconocimiento a años de trabajo arduo, de visión, de integridad. En ese preciso instante, un chirrido agudo interrumpió su discurso. La pantalla gigante detrás de Ricardo, que antes mostraba un video corporativo de Industrias Velasco, parpadeó. Un murmullo de confusión se extendió por el salón, interrumpiendo el tintineo de las copas. Ricardo frunció el ceño, molesto por la interrupción. «Disculpen, parece que tenemos un pequeño problema técnico». Drenia intentó decir, pero su voz se apagó en el aire. La pantalla, con un chasquido, proyectó la imagen granulada del estudio de Ricardo, una imagen familiar para Isabella. Luego, la voz de Ricardo, una voz ronca y llena de pánico, resonó en el amplio salón, amplificada por el sistema de sonido. Era la grabación de su pesadilla, la misma que Isabella había conseguido. «Elías, no, el dinero es mío». «Nadie me lo quitará, ni siquiera ese niño. Aurora, quédate fuera de esto. No, Vargas, no. No quiero que se sepa la verdad. Es mi hijo, pero es mi dinero». La voz fría, calculadora, revelando la verdad más cruel y abominable. Luego, la pantalla cambió, mostrando copias de documentos. El testamento del tío abuelo, el acta de nacimiento de Elías con el nombre de Ricardo como padre, y la orden judicial de adopción fraudulenta, donde se declaraba a Elías incapaz de heredar por razones de salud. La evidencia era innegable.
devastadora. La verdad se desnudaba ante los ojos de todos. Las reacciones en el salón fueron instantáneas y viscerales. Ricardo, en el escenario, se quedó petrificado, su sonrisa congelada en una mueca de horror. Su rostro, antes tan perfectamente maquillado, palideció hasta un color cadavérico. Sus ojos oscuros, desorbitados por el shock, intentaron comprender lo que estaba sucediendo. La copa de champán que sostenía se le escurrió de las manos, estrellándose en el suelo con un estruendo que pareció amplificado en el silencio mortal del salón. Un sudor frío perlaba su frente y comenzó a frotarse las manos compulsivamente. Sus labios temblaban incontrolablemente, intentando articular una palabra, un balbuceo de negación. «Mentiras. Esto es un montaje, una calumnia». «Seguridad», logró gritar, pero su voz, aguda y quebrada por el pánico, sonaba hueca, sin fuerza, ahogada por la evidencia que inundaba el salón. Su cuerpo entero temblaba, no de furia, sino de un terror absoluto, la consciencia de su caída inminente. Intentó correr hacia la pantalla, como si pudiera borrar la verdad con sus propias manos, pero dos guardias de seguridad, contratados por Liam, que preveían el intento, lo detuvieron discretamente. La imagen de su furia impotente y su patético intento de negación se reflejaba en los ojos horrorizados de los presentes. El señor Vargas, su abogado y cómplice, sentado en la mesa de honor, se desplomó en su silla, el rostro de un blanco enfermizo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Sus manos temblaban mientras intentaba sacar su teléfono para hacer una llamada, pero el sudor frío le resbalaba por la frente y su cuerpo entero se encogía bajo el peso de la revelación. Jadeos audibles escaparon de sus labios mientras intentaba tragar saliva, un nudo de pánico en su garganta. Camila y doña Eloísa, la hermana y la madre de Ricardo, se quedaron inmóviles. Sus rostros antes altivos ahora eran máscaras de incredulidad y un terror abyecto. Camila se aferró al brazo de su madre, sus ojos buscando una explicación que nadie podía dar. Doña Eloísa, la matriarca, se llevó una mano enguantada a la boca. Sus labios temblaban, sus ojos llenos de un odio tan puro y visceral que helaría la sangre, mirando a Isabela. Los invitados, la crema y nata de la sociedad que minutos antes había ovacionado a Ricardo, reaccionaron con un clamor de sorpresa, luego de indignación. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de horror. Algunos se pusieron de pie, alejándose de Ricardo y su familia como si su presencia fuera tóxica. Otros sacaron sus teléfonos, grabando la escena, el escándalo del siglo. El silencio inicial, el shock, se rompió por un coro de indignación, de chismorreo apenas velado. «Increíble. Drenia. Siempre lo sospeché. Drenia. Una monstruosidad». Drenia resonando en el elegante salón. En ese momento, Isabela, la que había sido invisible, la esposa, trofeo, dio un paso al frente. Su mirada, llena de una calma inquebrantable y una autoridad recién encontrada, se fijó en Ricardo, cuyos ojos, ahora llenos de una furia impotente y un odio visceral, se cruzaron con los de su esposa. Isabela tomó un micrófono que Liam, con un gesto imperceptible, le ofreció. Su voz, clara y serena, pero con una firmeza que hizo eco en el salón, resonó por encima del caos, un susurro que silenció a todos. Ricardo Velasco no solo me prohibió ver a mi amiga porque la consideraba una...
vergüenza. Él conspiró para despojar a su propio hijo, Elías, de una herencia legítima, y lo abandonó a su suerte junto a su madre, mientras se jactaba de su fortuna y su integridad empresarial. Él me manipuló, me aisló y jugó con la vida de un niño inocente para proteger su avaricia. Las palabras cayeron como martillazos finales. En ese mismo instante, las puertas principales del salón se abrieron. El fiscal Morales y su equipo, junto a varios agentes de policía, entraron con determinación, moviéndose con una eficiencia implacable. Se dirigieron directamente hacia el estrado, hacia Ricardo y el señor Vargas. Ricardo Velasco, queda usted arrestado por cargos de fraude, conspiración, abandono de menores y falsificación de documentos. Señor Elías Vargas, usted también queda arrestado por complicidad. Las palabras del oficial fueron el golpe de gracia. Las esposas de metal brillante se cerraron alrededor de las muñecas temblorosas de Ricardo, quien rompió en un sollozo histérico, sus gritos resonando mientras era escoltado fuera del escenario, su rostro desfigurado por el llanto, la humillación y la vergüenza. El señor Vargas, pálido y tembloroso, fue llevado de la misma manera. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que habían sido alertados e infiltrados en la gala, estallaron, inmortalizando el momento exacto de su humillación. El cambio de poder fue completo y devastador. La ceremonia de premios, el escenario de la avaricia, se había transformado en el escenario de la justicia, y Isabela, la esposa sumisa, se había erigido como la dueña de la verdad y el destino de quienes la habían despreciado. Laura, al ver la escena, abrazó a Isabela, sus lágrimas de alivio y orgullo brotando libremente. La justicia, por fin, había llegado. La caída de Ricardo y su familia fue una implosión espectacular, un desmoronamiento público y visceral que se extendió por semanas, dejando un rastro de destrucción y un olor a podredumbre en los círculos más exclusivos. Los días que siguieron a la escandalosa entrega de premios se transformaron en un frenesí mediático sin precedentes, donde los titulares de los periódicos gritaban sin cesar: el magnate destronado, el legado de la infamia, Ricardo Velasco, un padre que abandonó a su hijo por dinero, el secreto de Elías, una herencia robada al hijo bastardo. Las imágenes de Ricardo, con el rostro hinchado por la humillación y la rabia, esposado y escoltado por la policía, inundaron cada pantalla, cada revista, cada portal de noticias. Su nombre, antes asociado al poder y al éxito, se convirtió en sinónimo de fraude, crueldad y un nivel de depravación que helaba la sangre. La investigación legal se desató con una fuerza imparable, una avalancha de justicia que no dejó piedra sin remover. El bufete de Ricardo Solís, con la evidencia irrefutable de la grabación, los documentos que Isabela había recuperado y el testimonio crucial de Benjamín Soto, desenterró capas y capas de fraude que se extendían por décadas. Se descubrió que Ricardo no solo había falsificado documentos y ocultado testamentos para despojar a Elías de su herencia, sino que había utilizado su fundación de caridad, la Fundación Velasco para la Infancia, como una sofisticada fachada para lavar dinero, desviar fondos y evadir impuestos. El escándalo salpicó a su madre, doña Eloísa, y a su hermana, Camila, quienes, aunque no directamente implicadas en el fraude principal, se beneficiaron de los manejos ilegales y se vieron involucradas en la obstrucción a la justicia y el intento de encubrimiento.
La fortuna que Ricardo había exhibido con tanta arrogancia se desvanecía ante sus ojos. Todas sus propiedades fueron embargadas, sus cuentas congeladas, sus lujosos coches y obras de arte incautadas como evidencia y para restitución. El juicio fue un circo mediático, seguido minuto a minuto por la nación, que no podía creer la magnitud de la traición y la maldad. Isabella testificó con una calma, una claridad y una dignidad que contrastaban brutalmente con la histeria y la negación de Ricardo. Sus palabras, precisas y cargadas de la emoción contenida de años de sufrimiento, pintaron un cuadro desgarrador de su vida en la jaula de oro, del abandono de Elías y de la conspiración para despojarlo de su legado. Ricardo, sentado en el banquillo de los acusados, se veía cada día más demacrado, su figura antes imponente ahora encogida, su mirada antes gélida ahora llena de terror. Intentó culpar a Isabella de locura y resentimiento, pero sus acusaciones sonaban huecas ante la abrumadora evidencia y el testimonio irrefutable de Laura, Liam Thorne y Benjamín Soto. Las lágrimas que derramaba eran de autocompasión, no de un arrepentimiento genuino. El señor Vargas, su cómplice, intentó negociar una reducción de pena revelando más detalles sobre la red de contactos turbios de Ricardo, lo que añadió un nivel aún mayor de corrupción al caso. La sentencia fue contundente e implacable. Años de prisión para Ricardo y el señor Vargas, multas millonarias y la restitución total de la herencia de Elías, más una compensación por daños morales y perjuicios incalculables. Ricardo, el hombre que había controlado todo con puño de hierro, ahora se enfrentaba a una celda fría y a la monotonía brutal de la vida carcelaria. Los informes filtrados de su vida en prisión eran desoladores. Ricardo, incapaz de adaptarse, sufría de ansiedad y ataques de pánico constantes. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la amargura, la desesperación y la degradación. Doña Eloísa y Camila, que intentaron distanciarse del escándalo, perdieron gran parte de su fortuna y su estatus social, sus nombres manchados por la asociación con Ricardo. Las pocas veces que visitaron a Ricardo en prisión, la visión de su rostro quebrado y su espíritu destrozado las dejó heladas. El mundo que lo había reverenciado y envidiado ahora lo despreciaba abiertamente, y su caída se convirtió en una trágica advertencia sobre la avaricia desmedida, la traición familiar y la cruel deshumanización que el dinero puede provocar. Isabella no sintió regocijo en el sufrimiento de Ricardo, sino una profunda y dolorosa tristeza por el hombre que había sido consumido por la oscuridad, y una sensación de que, al fin, la balanza de la justicia se había equilibrado. El amanecer de la nueva vida de Isabella no llegó con una explosión de lujo, sino con la serena luz de la sanación, la reconexión y un propósito renovado. El vasto patrimonio que Ricardo había intentado ocultar, que legítimamente le correspondía a Elías y a su madre Laura, fue restituido en su totalidad. Isabella, lejos de la mansión que había sido su prisión dorada, optó por una vida de autenticidad y significado, construyendo su felicidad sobre cimientos de verdad y compasión. Lo primero y más importante para Isabella fue la salud de Elías. Con los fondos de su herencia y el cuidado de los mejores especialistas, Elías experimentó una recuperación milagrosa. Sus pulmones se fortalecieron, su corazón se estabilizó, y su risa, antes rara y contenida,
ahora llenaba el nuevo hogar de Laura con una alegría desbordante. Isabela se convirtió en una figura indispensable en la vida de Elías, no solo como su tía, sino como una protectora y amiga, dedicando horas a jugar con él, a leerle cuentos y a observar su crecimiento. Ver a Elías correr y jugar con la vitalidad que le había sido negada, asistir a la escuela y soñar con un futuro sin límites, era la verdadera riqueza de Isabela, el eco más dulce de su victoria. Isabela no buscó la ostentación. La mansión de Ricardo fue vendida, sus bienes de lujo subastados para restituir a las víctimas de sus fraudes. En cambio, Isabela compró una casa modesta pero cómoda en un barrio arbolado cerca del de Laura, con un jardín donde cultivaba rosas y jazmines, aromas que llenaban el aire de paz y recuerdos felices. Su verdadero ascenso fue en el ámbito de la filantropía y el empoderamiento social. Utilizando su agudeza intelectual y su profundo conocimiento de los mecanismos del fraude, fundó la Fundación Raíces Fuertes, un nombre que representaba la resiliencia de las personas de origen humilde y la necesidad de proteger sus derechos. La fundación se dedicó a proporcionar asesoría legal gratuita a víctimas de fraudes financieros y abuso de poder, a establecer programas de educación para niños de barrios desfavorecidos y a crear centros de apoyo para mujeres que, como ella, habían sido aisladas y manipuladas. Su oficina, un espacio luminoso y acogedor en el corazón de la ciudad, era un hervidero de actividad, lleno de historias de superación, de risas y de la energía contagiosa de la esperanza. Hubo reencuentros significativos que marcaron su nuevo camino. Laura, su amiga de toda la vida, se convirtió en su socia más leal en la fundación, aportando su invaluable experiencia de vida y su conexión con la comunidad. Compartían las noches con largas conversaciones, risas sinceras y el apoyo mutuo que la vida les había negado por tanto tiempo. Isabela, mi querida amiga, le dijo Laura una noche, sus ojos brillando de afecto. Siempre supe que había una fuerza en ti, incluso cuando te veías tan frágil. Eres un faro. Liam Thorne, su mentor y el hombre que había creído en ella, se convirtió en un consejero vital para la fundación, aportando su vasta experiencia y sus contactos. Su amistad se profundizó, basada en el respeto mutuo y un compromiso compartido con la justicia. Isabela, has transformado tu dolor en un propósito que pocos logran. Estoy orgulloso de ti, le dijo Liam, su voz cargada de una admiración sincera. Un día, mientras Isabela daba una conferencia sobre la prevención del fraude a jóvenes emprendedores, vio entre el público a Camila, la hermana de Ricardo, ahora más sobria, con el rostro marcado por la adversidad. Camila se acercó a ella al final, sus ojos bajos, su voz apenas un susurro. Isabela, yo lo siento. Lamento mi crueldad. Éramos ciegas. El dinero nos hizo creer que éramos superiores. No había arrogancia en su voz, solo una vergüenza palpable y un atisbo de arrepentimiento. Isabela la escuchó con calma, sin resentimiento. Camila, el pasado es pasado. Lo importante es lo que hacemos ahora, con el presente. Espero que encuentres tu propio camino hacia la verdad y la redención. No hubo abrazo, pero hubo una comprensión silenciosa, un reconocimiento de que, a pesar de todo, la vida ofrecía una oportunidad para el cambio. Años después,
Isabela era una figura reconocida a nivel internacional. Su historia un testimonio viviente de que la dignidad, la resiliencia y la compasión pueden mover montañas. Su vida no era una búsqueda de venganza, sino una ofrenda de justicia, un legado de amor y empoderamiento. Su hogar, una casa llena de luz, de risas de niños y de amigos, era un testimonio de la paz y la plenitud que había encontrado. Sus manos, que una vez fueron marcadas por la servidumbre y el encierro, ahora estrechaban las de líderes mundiales, de madres agradecidas, de niños que sonreían gracias a su incansable labor. La vida le había quitado todo, pero le había devuelto mucho más: la libertad, el amor de su verdadera familia y el propósito de su existencia. Ella era la prueba irrefutable de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que uno deja en el mundo y en la paz interior de saber que se ha luchado por la justicia. ¿Sabes, mi querido amigo, qué es lo más irónico de todo esto? Que Ricardo, el hombre que creía que la pobreza era una vergüenza, que el dinero lo era todo, terminó perdiéndolo absolutamente todo. Su fortuna, su reputación, su libertad, todo se desvaneció. Mientras tanto, Isabela, la mujer a la que él despreció, encontró su verdadera riqueza no en el opulento silencio de una mansión, sino en la ruidosa y sincera conexión con su amiga Laura, en la risa curada de Elías, y en el propósito de vida que construyó ladrillo a ladrillo, con el sudor de su esfuerzo y la pureza de su corazón. Su legado no es una empresa, sino una red de compasión tejida con esfuerzo y amor, un testamento viviente de que la verdadera fuerza radica en la capacidad de sanar, de reconstruir y de dar voz a los que no la tienen. Que su historia resuene en cada fibra de tu ser, inspirándote a nunca subestimar la fuerza silenciosa de quienes luchan con el corazón, y a recordar que la más grande de las victorias no es la acumulación de bienes, sino la vindicación del espíritu y la sanación de las heridas. Y así, con el eco de la justicia y la compasión resonando en el aire, Isabela siguió su camino, no solo como una sobreviviente, sino como una leyenda viva de la autenticidad y la integridad.